Lo vamos a buscar en el libro que mi esposa y yo escribimos, Génesis, la familia y la promesa. Y este libro es un libro de comentarios para ayudar a los nuevos creyentes a comprender la Sagrada Escritura según la van leyendo. Así que vamos al capítulo 12 a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También los vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Añada Dios bendición a nuestra vida a través de su santa palabra. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que en esta hora quieren estudiar con nosotros la palabra de Dios, y que vamos a dar unos cuantos detalles de esta situación que pasó en el capítulo 12. Primeramente, ese es el tercer pacto que Dios hace con el hombre. El primer pacto lo hizo con Adán, el segundo pacto con Noé. Con Adán, usted sabe que cuando el diluvio, Dios exterminó toda la raza humana. Entonces le dio un pacto nuevo a Noé. Con Noé tuvo 3 hijos. Y para los que no lo saben, los nombres de ellos son Sem, Jafet y Can.
de esos tres hijos se pobló toda la tierra. Y al comenzar la tierra a poblarse, Dios entonces escoge un hombre para formar una nación y hizo otro pacto con este hombre. Este hombre se llama Abraham. Dios hizo un pacto con él y ese es el personaje que vamos a estudiar en la Biblia en el capítulo 12. Le pudiera decir lo bueno que es estudiar sistemáticamente porque usted aprende. Por lo menos, yo le expliqué que en el capítulo 1 Dios creó, se declara como el creador. En el capítulo 2 Dios muestra la creación del hombre. En el capítulo 3 Dios muestra el pecado del hombre. En el capítulo 4 ahí vemos ya que la descendencia del hombre, hay una descendencia que comenzó a apartarse de Dios, y vemos a Caín cuando se casa y forma una familia. En el capítulo 5 encontramos del libro de la Biblia en Génesis, encontramos que la descendencia de los hijos de Dios. En el capítulo 6 encontramos cuando los hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres, y de ahí nacen, dice la gente que nacieron los gigantes, pero por eso es muy bueno estudiar la Biblia, porque aquí nosotros damos una reflexión clara y en este libro de cómo fue ese asunto. En el capítulo 6 también comienza el diluvio, y de ahí hasta el 9 está el diluvio. Pero en el capítulo 9 comienza Dios nuevamente a darle las instrucciones al hombre de cómo se iba a poblar la tierra. Gloria a Dios. Y comienza a decirle, a recordar el mismo pacto que hizo con Adán. Ahí entonces el capítulo 11 termina la Biblia de esa generación de Noé y comienza con un nuevo personaje en el capítulo 12 llamado Abraham. Dice que este hombre, en el capítulo, estamos en la página 90 del libro, luego del incidente de la Torre de Babel, que fue en el capítulo 11, la Biblia presenta la genealogía de Sem. La genealogía de Sem es de donde viene Abraham y de donde vienen los judíos. Por eso es que a los judíos hoy en día se les llama semitas, porque son descendientes de Sem. Si usted oye a alguien que le dice a los judíos semitas, le están diciendo que ellos son descendientes del hijo de Noé llamado Sem. Lo primero que Abraham hizo al llegar a Canaán fue subir a Betel, construir un altar y proclamar el nombre de Dios. Eso lo vimos ya en el verso 8. Pero antes, déjeme hablar un poco de la genealogía de este hombre. En la genealogía de Sem se hace una mención especial de Taré. Taré era el padre de Abraham. Muy importante eso. Y recuerde, antes de avanzar a la historia de Abraham, luego llamado Abraham, es importante conocer a los parientes cercanos de este patriarca, algunos de los cuales surgirán de nuevo en la narrativa bíblica. Es importante que usted conozca los personajes que están alrededor de él. En el capítulo 11 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré es el padre, mejor dicho, de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, según el verso 27 al 30 del capítulo 11 de Génesis. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Esta gente lo vamos a ver más adelante cuando Jacob, importante, y Labán, vamos a volver a ver esos nombres. Aleluya. Milca, hijo de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. No solo Abraham salió de Ur de los Caldeos, sino también su padre Taré. Según la tradición judía, ellos salieron de Ur porque el rey había matado a Aram. Según la tradición judía, eso no está escrito en la Biblia, pero según la tradición de los escritos judíos, hay escrito otros libros que los judíos tienen, que lo miran,
ellos dicen que Aram fue muerto en tierra de Ur. Sin embargo, no fueron lejos. Dice ahí, aleluya, y esa causa, la muerte de este hombre, hizo que ellos salieran de aquel lugar, pero ellos no fueron lejos y no cruzaron el río. Se asentaron muy lejos de Ur, y allí fundaron el pueblo de Aram, en memoria del hijo fallecido de Taré. O sea, le muere un hijo, Aram, ahí donde ellos, esa ciudad donde dice que llegó Abraham con su padre, la Biblia la registra que se llamaba Aram, pues esa ciudad fue en memoria de ese hijo que se formó. Si usted no lo sabía, por si acaso, ya hoy lo sabe, porque algunas veces leemos la Biblia, pero no frenamos. Leemos y seguimos por ahí de largo y no miramos cómo Taré tomó a Abraham su hijo y su nieto, Lot, hijo de Aram, y a Sarai su nuera de su hijo, Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección de la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Ahora muere Taré en esa tierra. Harán se le puso ese nombre a esa ciudad en honor al padre de Lot. Por eso es que Abraham tiene que coger a Lot, porque Lot era huérfano. Entonces, en síntesis, en su arrogancia vemos que los pueblos buscan desafiar a Dios a través de la construcción de la Torre de Babel. Eso lo vimos en el capítulo 11. No es la torre lo insultante, sino la actitud de las personas obrando en franca soberbia y rebeldía. En castigo por dicha soberbia, Dios confundió el idioma de los distintos grupos y se ven esparcidos sin poder comunicarse entre ellos. El capítulo 11 de Génesis termina con un libro de genealogías. Quiere decir que ahí es que nace la genealogía, de donde los tres hijos de Noé, cómo se habían multiplicado ya en la tierra. Más para ubicar dentro de la descendencia de Sem al profeta Abraham. Quiere decir que toda esa genealogía se enfoca en la descendencia de Sem en un hombre, en Abraham. Gloria a Dios. Cuya historia habrá de narrarse en los capítulos del 12 al 25. La historia de Abraham, para los que les gusta estudiar la Biblia, si usted ve que menciona el nombre de Abraham y usted quiere estudiar algo sobre Abraham, va al capítulo 12 hasta el 25 de Génesis. Cualquiera de las historias que aparecen de Abraham, usted sabe que está en el capítulo 12 hasta el 25. No ande buscando en el 37 ni de 40, porque no va a estar ahí. La historia de él en sí está en el capítulo 12 al 25 de Abraham, para usted quiere estudiar sobre este hombre en la Biblia. Gloria a Dios. Dice Dios que evalúa los planes del ser humano, Dios que corrige los propósitos sin sentido. Dios quiere la unidad, pero no para llamar la atención. Confunde a los que se jactan y se vanaglorían. Eso haciendo mención a la gente allá en la Torre de Babel. Entonces, vamos al llamado de Abraham. Del capítulo 1 al capítulo 11, ya yo le dije que estamos hablando de dos pactos diferentes. Primero el pacto de Adán y después el pacto de Noé. Aleluya. Pero en el capítulo 12 encontramos que dice de esta manera, del 1 al 3, vete y Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tu pariente y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. El texto hebreo que se usa muy peculiar, lex o leja, en español traducido como vete. Es cuando le dije vete de tu tierra. Ese es un texto hebreo que se dice leja. Es para más o menos para que usted entienda. Podría también
interpretarse como vete de ti mismo. Es como si Dios le estuviese diciendo que debía irse de todo lo que le era conocido y familiar en ese momento. ¿De qué debe irse? De su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. ¿De dónde Dios le estaba diciendo que se fuera? De tres partes: de su tierra, de su parentela, su familia y de la casa de su padre. De lo que había estado haciendo entonces. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando él salió con su padre y salió con su sobrino. Y todavía sigue con el sobrino de él, pero Dios todavía tiene planes. Debía desligarse y apartarse de todo lo que era familiar hasta ese momento. Según la tradición judía, el padre de Abraham era hacedor de ídolos. Para muchos estudiosos de la Biblia, a mucha gente le dicen, bueno, que Abraham o el papá de Abraham era un idólatra. Pero en la Biblia, así específicamente, no se encuentra ese texto. Cuando leemos ni el capítulo 11 hasta el 25, no encontramos que Taré era un idólatra, ni que Abraham era un idólatra. La Biblia ahí no lo identifica, pero hoy leyendo este libro, te vamos a informar donde hay un texto que hace mención de que tanto Taré como Abraham Abraham nació en un hogar idólatra. Buscando el libro de Josué, capítulo 24, verso 2, dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres. Es decir, ahora yo hablando, ¿quién eran vuestros padres al otro lado? Los que habitaban, los fundadores primero, Abraham, Isaac y Jacob, pues ahí estaba Taré. Aquí dice, es decir, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a otros dioses. ¿Cómo también podemos nosotros saber que esa cultura de adorar a otros dioses, parece que esa persona era idólatra? Por los dioses que Raquel se robó de casa de Labán. Abraham siguió la genealogía creyéndole a Dios, pero Milca, que dice aquí, que era uno de los hijos de Taré, siguió la enseñanza de su papá, y esa descendencia idólatra se fue a través de Labán por ahí. ¿Usted está entendiendo cómo es el asunto? Pues aquí ahora, cuando alguien le diga a usted, y donde dice la Biblia, que Abraham era un idólatra, pues ya usted sabe el texto, donde buscarlo. Josué, capítulo 24, verso 2, y la historia de Labán y Milca. Por eso es que la Biblia es muy, muy importante explicarla bien y estudiarla sistemáticamente. Porque hay predicadores que yo a veces cuando yo soy de la persona que cuando yo predico, si yo no comprendo algo y no sé dónde está, yo no lo toco. Porque no quiero que alguien me enfrente, tú sabes, entonces me confronte y yo no tenga la explicación correcta. Gloria a Dios. Entonces ya lo sabemos. Abraham debía dejar atrás la idolatría, todo lo que le era familiar. Esto estaba claro. Pero ¿a dónde debía de ir? Eso no lo sabía, pues Dios no se lo había revelado. Todo lo que sabía es que iría a un lugar que el Señor le iba a mostrar. Muchas veces el Señor trabaja así con nosotros. Nos pide que demos un paso, pero no nos revela más de esa tarea. Nosotros estamos en el Evangelio, pero aquí nadie se le ha dicho las cosas que van a pasar. A nosotros lo único que Dios nos pide es que creamos y que seamos fieles. Lo hace para que aprendamos a confiar en Él. Dios hace esas cosas, no nos revela lo que va a pasar en nuestra vida para que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en los planes nuestros. El resultado de la obediencia es siempre para bendición. Muy importante eso. Cuando usted es una persona obediente, el resultado, lo que usted va a recibir es una bendición de parte de Dios. Por eso es que mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Después, gloria a Dios, queremos ver hoy cuáles fueron las promesas que se le hicieron a Abraham. Abraham, según el capítulo, lo que leímos del verso 1 al 3, se le hicieron como 5 o 6 promesas. Haré de ti una nación grande. Oiga lo que Dios le está diciendo. Te bendeciré. Esa es una promesa que
están ahí en el capítulo 1 del 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y luego dice otra, engrandeceré tu nombre. Querido decir, va a ser una persona importante. Y después, otra promesa, será bendición. Quiere decir que cuando alguien necesite que se le preste, tú vas a tener para darle. Cuando alguien necesite un favor, tú vas a tener poder para hacerlo. Eso es ser de bendición a otra gente. Aleluya. Tú no vas a tener un no para tu prójimo. Y otra de las promesas que se le dieron a Abraham es que va a bendecir a los que te bendigan. Todos los que se alleguen a él y sean amigos de él, solamente por ser amigos de Abraham, iban a ser bendecidos. Y también al que se levantara en contra de él para maldecirlo, Dios lo iba a maldecir. ¡Qué promesa! Era como casi un hombre intocable, según se describe en la Biblia. Son promesas maravillosas que Dios le hace a Abraham. Dice, y otra de las promesas es, en ti, que se cumplió en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque Dios apartó a Abraham y a su descendencia de entre todas las familias del mundo, lo hizo con el propósito de bendecir a todos al final. También está hablando de la promesa, pero también hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hizo Abraham? Respondió al llamado de Dios. Bueno, según Génesis, el capítulo 4, el verso 4, capítulo 12, verso 4, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Abraham fue obediente. Abraham no era un joven, ya era anciano. Uno podría pensar que le faltaba poco para terminar su vida, pero a los ojos de Dios, allí comenzaba su vida. El Señor le dio 100 años más de vida. Quiere decir que Abraham, después de la promesa, vivió 100 años más. Pero no solo eso, sino un propósito de vida enorme que trascendería la generación. Usted no sabe a quién usted va a impactar con el Evangelio. Por eso es muy importante compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Gloria a Dios. Abraham dejó todo para comenzar de nuevo. A veces pensamos que es duro entregar todo por nada. Pero cuando Dios nos pide que lo entreguemos todo, oiga bien, es porque Él nos dará algo mejor. Cuando Dios te pide que deje el mundo, que te salga, que lo dejes todo para seguirlo a Él, es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. ¿Por qué se le llama el primer hebreo? Hasta el día de hoy, gloria al Señor, yo sé que hay muchas personas que tienen muchos años sentados en la banca y no saben lo que significa la palabra hebreo. La palabra hebreo es una conjunción de la palabra et ibri, que literalmente significa uno que viene de más allá. Es decir, uno que viene más allá del gran río. Ahora ya usted lo sabe lo que significa, por qué que se llaman hebreos. Porque ellos vivían allá en Ur de los Caldeos y tuvieron que cruzar el gran río Éufrates para entonces entrar en la tierra de Canaán. Por eso que se le llama uno que viene de allá después del gran río. Gloria al nombre del Señor. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Está en Josué capítulo 24. Para que usted sepa, verso 3. Ahorita yo le dije que ahí era que Josué decía que él era idólatra. Pues en el verso 3 ahora usted encuentra, capítulo 24, verso 3 de Josué, ahora usted encuentra que él estaba hablando de Abraham. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Abraham fue el primer hebreo, el primerito. El primero que cruzó el río a lo largo de la Biblia. Es muy significativa la imagen de cruzar el río. Representa dejar una forma de vida para entrar en una nueva. Dice ahí, entonces, que dentro de los propósitos, él también tomó a Sara, su mujer, y a Lot, su sobrino, y a todas sus posesiones que ellos habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham no fue solo, se fue con su esposa,
y con su sobrino. Abraham no tenía hijos en ese entonces. El padre de Lot, Harán, había muerto, por lo tanto, él adoptó a su sobrino. Bueno, en el verso 6 y verso 7, porque este capítulo 12 se divide en 3 partes, muy importante aprender a leer la Biblia. Usted va a ver que primero Dios le habla de la promesa, después Dios le habla, gloria al Señor, del propósito, y por último, que no lo escribimos en el libro, pero no es menos importante, Abraham llega a la tierra de Egipto. Pero hablando del propósito, Abraham no sabía dónde iba. Pero al entrar en Canaán, Dios ahora le reveló que la tierra donde estaba parado era tierra prometida. Es como que usted esté rentando un lugar y Dios le diga, usted va a ser dueño de esa casa, o vamos a ser dueño de este building, o usted va a ser dueño de un lugar que no es suyo. Dios le dijo, esta va a ser tu tierra. Versos 6 y verso 7. Y atravesó el país hasta llegar a Siquén, hasta encima de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, cuando Dios le dio esa promesa, es la primera vez que Abraham edifica un altar. Cuando Dios habla de nuestra vida, es momento de acercarnos más a Dios. Dice ahí que Abraham edificó un altar allí al Señor que se le había aparecido. Dios le dijo, te voy a dar esto, y ahí él edificó un altar para adorar a Dios. Queriendo decir que cuando Dios te promete algo, es momento de que también usted haga algo y se acerque más a Dios. Amén. Siquén está localizado justamente en el centro de la tierra prometida. Este es el primer lugar donde los israelitas descendientes de Abraham luego van a confirmar el pacto con Dios luego de haber conquistado la tierra prometida. Dentro de los propósitos y las cosas que Dios hace, en el verso 7, Dios le da a Abraham, muy importante, una promesa doble. Le promete tierra y descendencia. Pero si usted se da cuenta, Abraham no tiene tierra y tampoco tiene hijos. Dos cosas. Dios siempre cuando llega a nuestra vida quiere darnos la bendición de las cosas que nos hacen falta. Dos cosas que él necesitaba, pero que él no la tenía. No tenía esa tierra ni tampoco tenía hijos. ¿Usted está entendiendo? Y Dios le promete, a tu descendencia daré esta tierra. Si usted se da cuenta, le está diciendo, te va a dar esta tierra y te va a dar hijos. Aleluya. Amén. Qué Dios terrible, ¿verdad? Amén. Abraham recibió una promesa doble, como le dije. La descendencia y la tierra. Seguramente Abraham se preguntaba, ¿cómo sería eso posible? Ya que él no tenía hijos y ya tenía 75 años. Y en estos tiempos, usted de 75 se hace fuerte. Aleluya. Había otro problema también. Era que la tierra no era de él ni de su familia, le pertenecía a los cananeos. Es para que tú veas que las cosas grandes que Dios hace cuando nosotros le creemos y seguimos a Dios fielmente para obedecerle. Dios nos da lo que nos promete a nosotros. Se necesitaría un milagro para que esa promesa se cumpliera. Siquén es un valle, pero luego de oír la promesa, Abraham subió a un monte cercano probablemente para apreciar toda la tierra de que Dios le ofrecía. Verso 8. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Solamente lo que quiero que usted se lleve, la belleza que debe tener usted este libro, Génesis, la familia y la promesa. ¿Por qué? Porque todo el libro está lleno de material que van a edificar su vida. Si se perdió los 11 capítulos anteriores, nosotros subimos podcast. Usted se puede suscribir ahí en el podcast y puede ver los capítulos de la Biblia anteriores, o puede también ir a YouTube y buscar nuestro video de Luis Lorenzo Velázquez, o en Facebook. Nosotros subimos mucha publicación concerniente a este libro. Así que Dios le bendiga, gloria a Dios, y espero que la pase bien y que haya aprendido justamente con nosotros.
nosotros y le esperamos el próximo jueves, que así Dios nos bendiga. Bendiciones.